Buenos días, jóvenes y señoritas de tercer año de secundaria del Colegio San Juan Bosco. Bienvenidos a su clase de comunicación con Miss Katy. Qué bueno poder contar con ustedes aquí en esta clase. Y hoy vamos a empezar una nueva unidad. Estamos en la unidad 4 de nuestro libro de Corefo. Y a todos los amiguitos que están aprendiendo juntos con nosotros, bienvenidos a la clase. Hoy vamos a aprender una técnica de comprensión lectora. Y el título es Inferencia de recuperación léxica. Ese es el título de nuestra clase. Ahora, ya hay una pregunta clave que vamos a responder en este momento. Y la pregunta clave es, ¿cuál es la finalidad de la inferencia de recuperación léxica? ¿Cuál es la finalidad? Identificar palabras o enunciados, ya que pueden ser frases u oraciones, no se olviden que los enunciados son frases u oraciones, nos permite identificar el significado de esas palabras o de esos enunciados, ¿ya? Se puede partir del contexto del texto. ¿Qué quiere decir eso? Se puede empezar del tema, de lo que está tratando el texto, puedes empezar a partir de ahí. Y otra forma es también fijarse en la sufijación de las palabras. ¿Y cuál es la sufijación de las palabras? En el sufijo de las palabras te puedes fijar. Si ustedes observan en este momento su libro de actividades, ustedes ya pueden ver que tienen ahí algunas palabras subrayadas en un texto que no se han propuesto. El texto propuesto en el libro de Aria, en la página 72, nada más para mencionar, dice clasicismo y racismo. El sufijo de estas dos palabras es ismo. A partir de allí, entonces, yo puedo inferir el significado de esa palabra, de esas palabras. Pero si no puedo inferir a partir de ellos, entonces lo que tengo que hacer es utilizar mi diccionario. Ayer por la noche yo envié un mensaje a todos, porque se mandó por el teléfono de dirección, ¿no? Yo dije, por favor, que todos los chicos, avisen que todos los chicos mañana tengan un diccionario normativo para la clase de comunicación. Y como en primer año aprendimos que es un diccionario normativo, es un diccionario de significado, ¿cierto? Eso es lo que tienen que tener para poder desarrollar este tema. Entonces, repetimos una vez más en qué consiste o cuál es la finalidad de la inferencia de recuperación. Es identificar el significado de una palabra o de un enunciado a partir del sufijo o a partir del contexto. Ahora, hay pasos que debemos tener en cuenta para realizar la recuperación. Y el primer paso es realizar una lectura exploratoria, una lectura general del texto. Esto es siempre lo que debemos de hacer. La lectura exploratoria te va a permitir identificar si es un texto continuo o un texto discontinuo. Y a partir de ello, el género del texto, si es narrativo, si es descriptivo, si es argumentativo, informativo, explicativo, instructivo, ¿ves? Te va a permitir identificar eso también. Primer paso, leer. Segundo paso es que debemos ubicar los términos o enunciados de significados desconocidos. Como ya hicimos la primera lectura, entonces pues en la segunda lectura tengo que ir resaltando palabras que para mí son nuevas, palabras que no conozco y tengo que darme cuenta, si tiene un sufijo, a partir de ahí lo deduzco el significado, pero si no, a partir del contexto, de qué está hablando. Y ya no puedo con el segundo método, me voy al diccionario. ¿Está bien? Ahora, el tercer paso es que tengo que releer el significado de una palabra. Una vez que ya encontré, que ya sé, tengo que releer ese texto y relacionar con la imagen, con el título, para poder tener una mejor reflexión de un tema. Y en cuarto lugar, tengo que verificar, pues,
Si lo hice por su fijación o por inferencia, tengo que comprobar en el diccionario. Ya, ese es en el caso de que no hayan utilizado diccionario. Pero si ya usé, profesora Katy, el diccionario de frente porque yo no sabía nada de esa palabra, lo que tienes que hacer entonces es utilizar esa palabra en una oración, formularte una oración que te sirva en tu vida e incrementar ese término a tu vocabulario. ¿Por qué? Porque vas a poder expresarte de mejor manera. Vas a tener una palabra más en tu cerebro, una palabra más en tu forma de expresarte y de hecho vas a saber ubicarlo en el contexto determinado, ya sea en el contexto familiar, en el contexto académico, religioso, social, etc. Y te vas a volver una persona más culta. Eso es la idea de aplicar estas estrategias, que puedan comprender los textos y eso les ayude a ser mejores personas. En el libro de actividades, ustedes tienen esta lectura. Lilian Thuram es el título que nos han puesto. Debemos preguntarnos, ¿qué es ser blancos? Eso es el título que nos ponen ahí. Pero en su libro de área, nuevamente voy a irme al libro del área, quiero que todos se ubiquen en la página 70. ¿Ya? ¿Por qué nos habrán puesto? ¿Por qué no se habrán puesto este título? Ustedes me pueden decir. Quiero que vean, ya, Lilian Thuram, ¿no? Ese es el título. Debemos preguntarnos qué es ser blancos, pero ¿por qué han puesto este título, esta lectura? ¿Por qué la han considerado? Quiero que me digan en este momento si todos están ubicados en la página 70 del área. Pongan sus cámaras, no deben apagar sus cámaras, es una orden de dirección, ¿ya chicos? Sus cámaras deben mantenerse prendidas durante toda la clase, por favor. ¿Ya? Ahora, quiero que lean el título de la unidad. Dice, nos sentimos orgullosos, ¿ya? Nos sentimos orgullosos de nuestra cultura y le decimos no al racismo. Y en este momento, ustedes vean este video. Quiero estar segura de que sí estoy proyectando. Señorita Kareli Roja, ¿se está proyectando un video? Ya, listo. Entonces apagan su micrófono y levanten lo más que puedan el volumen de su celular o su computadora. ¿Ya? Que yo voy a poner este video para que ustedes lo escuchen y a partir de eso vamos a leer y poder confirmar lo que vamos a aprender. Del famoso clan Vallumbroso fue discriminada en su propia tierra. Cecilia Vallumbroso denunció que personal de un conocido supermercado de Chincha la tildó de ladrona, solamente por su color de piel. El informe es de Iván Lugo. Nos trasladamos al sur de la capital, exactamente hasta la localidad de Chincha, ciudad en la que, aunque usted no lo crea, se habría escrito una historia de racismo. Celia Vallumbroso es una de las ilustres vecinas del histórico distrito del Carmen. Es la séptima hija del recordado productor de la música negra, Amador Vallumbroso. Ella decidió ir de compras a este centro comercial en Chincha. Estaba en la caja y luego de pagar lo que compró, la cajera la miró de pies a cabeza. Se pone un costado de la caja porque me parece que usted ha echado un producto de devolución a su bolsa. ¿Estaba diciendo que le había robado? Bueno, me dijo que yo podía echar un producto para no haber robado, ¿no? Celia dice que solo se agachó a recoger su cartera, que la cajera llamó de inmediato a la seguridad. Pero Celia sacó todas las cosas de su cartera sobre el mostrador. No dejó que la requisara. Porque iba a ser más humillación, ¿no? Porque inmediatamente le dije que me dije como bandera porque eso no era mi hija, no era la chica de Moreno. Y la chica ella en cosa de que se siguió con la máquina colgando ella, una chica en historia que estaba ahí embarazada. ¿Tú crees que te tildaron de ratera por tu color? Por mi color, sí. ¿Me entiendes? Porque, bueno, desgraciadamente, las personas que están en bajos recursos económicos, mucha gente no pasa en ese estilo de pesadilla, muchas personas. Toda la familia del distrito del Carmen está indignada. Porque no porque uno tenga un color, van a tratar aquí como de forma más baja, pues, ¿no? Para mí es por el color, porque es el primer caso que pasa en Plaza Vea. Celia, con algún humor en la calidad humana que siempre caracterizó a su familia, nos dice que ya pasó y que el gerente de la tienda se disculpó con ella. Nosotros fuimos al centro comercial
comercial, literalmente nos pasearon. Y lo que me comentó, el señor me dice, el gerente de esta hoja, me dice que es el sanitario. No, claro, mientras uno de los empleados nos dice que el gerente bajará a parar de cuentas, el gerente nos asegura que el caso lo están viendo los abogados en línea. Estábamos indignados. Otro caso de racismo en nuestro país, un caso de racismo en la propia Chincha. En medio de nuestro malestar, no nos podíamos ir de esta maravillosa ciudad sin una sonrisa en los labios. Al final de esa entrevista, Celia nos ha hecho una confesión. Ella se ha robado algo. ¿Qué robaste, Celia? Sí, robé algo. Y le robé un 22 de enero de 2011. Un corazón maravilloso que es de mi esposo, José de la Cruz Hilario. Es del Callao y lo amo mucho. Dígame si no es linda. ¿Ah? Dígame si no es linda. Ah, muy bien. Entonces, chicos, ahí acabamos de mirar un video bastante interesante, ¿cierto? Les voy a preguntar entonces, a ver, vamos a preguntar a Yeshua. ¿Qué opina de este video, joven Yeshua? Yo opino de que las personas no deben ser racistas por el color de piel y no deben decir algo que la persona que no ha cometido ningún delito. O sea, de frente no deben decirle que ha robado o algo. No deben hacer eso por su color de piel. Ya, muy bien, muchísimas gracias, Yeshua. Yo de verdad les voy a permitir que opinen todos en esta clase porque es un tema que está latente, ¿es cierto? Lo que ha sucedido en Estados Unidos y ahora miren ustedes, es algo que sucede pues porque se tiene que dar, nuestra lectura tiene que ver muchísimo con eso. Y ahora vamos a leer este texto para seguir comentando. Quiero que estén muy atentos, se concentren en el tema para que todos puedan emitir su opinión. Es muy importante que ustedes hablen, que ustedes digan lo que sienten y piensan con respecto a este tema. ¿Está bien? Vamos a pedir entonces, en primer lugar, vamos a ver quién está en nuestra lista. Primero está la señorita Carely Rojas. Señorita Carely, por favor, adelante. Usted va a leer la primera parte, el título y lo que acompaña a su costado, encima de la imagen. ¿Está bien? Luego va a leer la señorita Fabi. Ya, ella va a leer el primer párrafo de la parte de abajo. Luego Junior, ya, el segundo párrafo. Estoy indicando ya el segundo párrafo de la parte de abajo. Luego, Joseph Vila va a leer la tercera parte, o sea, la tercera pregunta con su respuesta. Luego va a leer la señorita Thais, que es el cuarto párrafo con su pregunta, ¿ya? Y la señorita Antoinette va a leer el último párrafo. ¿Está bien? Hasta ahí voy a realizar la lectura de este texto. Entonces, empezamos, señorita Carely. Lilia Turán, debemos preguntarnos qué es ser blanco. Lilian Turán pisó suelo limeño el lunes para dar charlas sobre educación contra la discriminación. Una activista y futbolista que lucha contra la discriminación. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí ya nos está describiendo quién es este personaje y qué es lo que hizo. Seguimos entonces con el que sigue. En tu libro Mis Estrellas Negras 2009 escribes nadie nace siendo racista, sino que uno se vuelve racista. ¿Cómo nos volvemos racistas? Hay una cultura de la jerarquía, tiene que ver con la educación, pero no solo familiar, sino en el ambiente en el que te desarrollas. Muchos nos queremos ver que el racismo es una cosa ligada a la economía y al poder monetario. Muchísimas gracias, Junior. Continúa, señorita. Señorita Fabiola, por favor, prenda su micrófono, continúe. A ver, vamos a ver. Carely, Junior, señorita Fabiola, por favor, continúe el segundo párrafo. Una vez más, señorita Fabiola, le toca leer el segundo párrafo. La pregunta, ¿cómo así? A partir de ahí, por favor.
Miss, una pregunta, ¿qué página era? Estamos en la página 78 del libro de actividades, señorita Fabiola. Lo tiene en pantalla. ¿Podría avanzar, por favor, la lectura? Estamos en vivo. Estoy señalando la parte que debe leer. ¿Cómo así para entender el racismo en el Perú hay que regresar hasta la época que conquista Europa? Dijo al mundo, la pertenencia y la increíble es uno de que dice que la Cristóbal Colón descubrió América. A pesar de que ya había millones de habitantes en este continente, entonces la discriminación es, ante todo, la construcción de un discurso. Europa decidió de los blancos eran superiores a los otros, ¿cierto? Muchísimas gracias, señorita Fabi. Ahora, señorita Thais, es su turno. El racismo está internalizado en las mismas personas que lo padecen. ¿Coincide? Por supuesto, porque el discurso que domina es el discurso de los que dominan. Y la gente que está dominada lo está mentalmente también. No existe un discurso que lo contradiga. Muchísimas gracias. Continúa, por favor. ¿No sufriste discriminación? Cuando llegué a París a los 9 años, recién me encontré con el racismo. Había un dibujo animado que tenía una vaca negra, muy torpe, y una vaca blanca muy inteligente. Algunos de mis amigos del colegio me llamaban con el mismo nombre de la vaca negra. No entendía. Lo que comprendía era que me decían que era negro y que me valía menos. Muchas gracias, Thais. Gracias por haber participado. Le tocaba a Joseph esa parte y Joseph no lo leyó. Señorita Antoinette, es su turno. ¿Qué hiciste? Me dio tristeza y cólera. Al regreso a casa le pregunté a mi mamá por qué la gente tenía una imagen negativa de las personas negras. Y ella me dio una mala respuesta. La gente es así y eso no va a cambiar. Muchísimas gracias, señorita Antoinette. Entonces, a los que han participado en la lectura, muchas gracias por su participación. Ahora, voy a preguntarles a ustedes. ¿De qué manera creen ustedes que se podría disminuir este problema? Porque, ojo, antes de tal vez responderme, hay que ver el origen, desde cuándo existe según el texto, desde cuándo existe el racismo, cómo se dio el racismo. ¿Quién me da la respuesta? Desde el descubrimiento de América, cuando El descubrimiento de América. ya había personas habitando ahí, pero Cristóbal Colón supuestamente lo describió y de ahí Cristóbal Colón creo que dijo que los blancos eran superiores a los otros. Ya, ¿en qué siglo se descubrió América? En el siglo XV o... En el siglo XV, está bien, ¿no? En el año 1492, 92. ¿cierto? Ya. Sí. Entonces, a partir de ahí, pero dice, ya con tiempo, ya hace muchísimo tiempo, antes del supuesto de este descubrimiento de América, nuestro continente ya estaba habitado. Pero los europeos, no exactamente los españoles, aquí dicen los europeos, decidieron que los blancos eran una raza superior. Entonces vamos a ubicarlo en el siglo XV. Ya, eso si hablamos de racismo, propiamente dicho, estamos utilizando ese término, racismo y discriminación. Porque si nosotros vemos la historia, por ejemplo, en el occidente y en el oriente, hablamos de esclavitud, que para mí, en cierta forma, también es discriminación o es racismo. Ahora, aquí estamos enfocando un poquito el color de las personas, ¿ya? Pero también hay una palabra aquí,
una pregunta clave. El racismo está internalizado en las mismas personas. Y le preguntan, ¿no? Aquí a Lilian, ¿estás de acuerdo con eso? ¿Coincides en eso? Él dice que sí. Muchas personas se sienten discriminadas, mentalmente ya están así. Y no existe un discurso, tú le puedes decir todo lo que tú quieras, pero esa persona ya se siente inferior. ¿Ya? Y en cuanto al color, enfocamos bastante acá, chicos. Pregunto, Selene Valenzuela, señorita, ¿qué opina usted del racismo? ¿Cómo considera usted esta actitud? Yo considero que es mala porque a veces por tener un diferente color de piel, juzgan mal a las personas. Exacto, para ti es negativo, ¿no? El color de piel, no, para muchas personas sí, porque es negro, hasta hay chistes, ¿no? Algunos lo toman como chiste, ¿no? Yo alguna vez escuché, si ves un negro corriendo es un ratero, si ves un blanco corriendo es un atleta, ¿cierto? Lo toman como chiste, lo toman como meme, pero es una realidad, es un acto negativo. Y en cierta forma, dice, cada una de las personas tenemos algo de racismo. A veces no le enfocamos al color, aquí también habla del aspecto económico, que miramos sí. a una persona que no tiene lo suficiente y ya la discriminamos. Eso es clasismo, Estamos creo. hablando entonces de racismo. ¿Qué términos ustedes creen en este texto que nosotros, aparte de racismo, que ya la tenemos, eso es la primera palabra que vamos a considerar, porque nos está pidiendo que nosotros identifiquemos palabras en este texto que tengan sufijación? Uno de los términos que tiene sufijación, el primero, y el que estamos utilizando, es racista, ¿cierto? O racismo. Sí. Racismo. Esa es la primera palabra que nosotros vamos a considerar. Ahora, pregunto, ¿qué otro término? Empezamos de la presentación de Lilian, ¿qué otra palabra con relación al tema encuentran ustedes aquí? ¿Monetario? ¿El monetario? No, la palabra monetario. Sí. Otra palabra aquí, por ¿Discriminación? favor. Discriminación. Discriminación, muy bien, la palabra discriminación. A ver, entonces la ponemos en la letra B. Luego vamos a utilizar nuestro diccionario, ¿ah? Ya. Discriminación, muy bien. Vamos entonces y nos ubicamos en el texto. ¿Qué otra palabra ustedes creen, ya, que podemos extraer de acá? La discriminación se da dos cosas, estamos diciendo. Uno, se da por el aspecto cultural. Eso tiene que ver mucho con el territorio. Hay una palabra clave en el primer párrafo. ¿Cuál sería la palabra? Jerarquía. Muy bien, joven junior, la palabra es jerarquía. En el texto lo van resaltando, ¿ya? Repito, en el texto lo van resaltando y luego van escribiendo. Aparte de jerarquía, a ver, ¿quiénes se consideran superiores? Dicen los europeos. ¿A partir de qué acontecimiento? Del descubrimiento de América. Descubrimiento de América. Pero hay una palabra clave ahí, no es descubrimiento de América, sino colonización. 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 No, otra parte de colonización. Época de la Conquista. Muy bien, la palabra es conquista, ¿no? La palabra conquista. ¿Y qué término más podemos considerar que nos es útil? Ahora, el racismo es una idea en las personas que sufren el racismo, pero esa idea ya se encuentra, dice, dentro de ellos. Entonces, ¿cuál es la palabra que se identifica entonces en el texto para explicar eso? Internalizado. Muy bien, joven junior, usted está bastante atento. La palabra es internalizado. Entonces, ya tenemos las palabras claves o básicas para trabajar este texto. ¿Está bien? Ponemos entonces, racismo ya la tengo, discriminación, ¿qué me falta? Jerarquía me falta. Jerarquía.
¿Ya ustedes ya la tienen todas escritas? Sí. Qué rápido que son, ¿ah? Me sorprenden, eso está muy bien. La siguiente es conquista. ¿Cuál me falta? Internalizado. Falta la palabra internalizado. Entonces, ahora voy a pedirles en este momento, ¿ya? Que van a volver entonces al texto ustedes o están allí y vamos a identificar las ideas principales de cada uno de estos párrafos. ¿Ya? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 párrafos. Lo leen y van a identificar las ideas principales en cada una de ellas. Porque a partir de ahí nosotros vamos a hacer una síntesis de este texto que acabamos de leer. ¿Está bien? Los que no tienen el libro, estoy proyectando ahí un momento y vamos a hacer algo interesante. Dime, Junior, te escucho. La primera idea puede ser... Un momento, Junior, un momento. Ahora me vas a decir, ¿ya? Un momento. Espérame un momento. Yo quiero despedir a los amiguitos que están ahí en YouTube con nosotros. Ya saben ellos de qué manera podemos utilizar este tema que es la inferencia de recuperación léxica. Buscamos palabras claves, extrajimos palabras claves y a partir de ellas nosotros vamos a identificar las ideas principales de este texto. Quiero agradecerles por habernos acompañado en la clase y nos vemos el día lunes, como les dije, en la clase de razonamiento verbal. Ahora me despido de ustedes hasta la próxima y me quedo solamente con mis chicos del colegio